En la tabla de Berruguete podemos advertir, en ese auto de fe presidido por Santo Domingo de Guzmán, toda la majestuosidad de la Inquisición, de sus autos de fe, de sus acciones de justicia, de sus acciones de venganza y de sus pretensiones de ejemplaridad. Todos revestidos, toda la ciudad, los nobles, los frailes, en persecución de la herejía y de las costumbres dudosas. Puede verse a mano derecha los que esperan morir en el fuego directamente, que son aquellos que no se arrepienten en absoluto, y aquellos que han sido puestos de espalda contra palo, porque al haberse arrepentido van a ser ejecutados antes de ser puestos sobre el fuego. Y fíjense cómo se les ejecuta. Por ahogamiento, leeremos en las crónicas. Es un garrote, la primera forma del garrote, una cuerda que unida a un palo que se coge con la mano y apretado el cuerpo y el pescuezo contra el palo, produce ese ahogamiento y después el fuego. Si en la tabla de Berruguete se aprecia a la perfección el procedimiento para dar muerte a los reos, desde su primera confesión o tentativa, en el óleo sobre lienzo de Francesco Ricci, relacionado con el auto de fe de 1680, se ve el ejercicio del poder punitivo del Estado, del poder del rey y de la jurisdicción eclesiástica en defensa de la fe. Es Foucault en vena. Al auto de fe se lleva a los herejes, a los judaizantes, y especialmente también a los que por ser de tan malas costumbres solamente pueden entenderse que las hacen para ofender a Dios, dicen los cronistas. Narraciones de los autos de fe tenemos magníficas en la literatura. Miguel Delibes con su El hereje, o precisamente la de Elías Canetti, auto de fe, que cuando fue escrita fue prohibida por los nazis y solo después de la guerra pudimos leerla. En el aspecto plástico, este cuadro de Ricci es la madurez de la Inquisición, que encargaba los cuadros para escarmiento y formación general. Era un acto magno de prevención general para todos los ciudadanos. La normativa estaba perfectamente establecida en los manuales de inquisidores, en el hispano de Aymeric o en el Malleus Maleficarum que tanto juego le ha dado a Eugenio Raúl Zaffaroni para establecer los fundamentos del sistema penal moderno. Este auto de fe de 1680 que retrata el cuadro de Ricci es un auto de fe en sentido propio, porque el que hemos visto de Berruguete junta todos los elementos del proceso. En el auto de fe se confiesan, se acusan, pero no se ejecuta luego, fuera de la ciudad, en los lugares de ejecución, y los huesos y los cuerpos se entregan a los lugares que, como en el caso de Toledo, se llaman precisamente el quemadero, o en el de Peralvillo, en las cercanías de Ciudad Real, la fosa de los huesos. De este auto de fe de Ricci, que podemos ver todos en la página del Museo del Prado, existe una crónica espectacular, hecha por Juan del Olmo, familiar de la Inquisición, que debía de tener conocimientos arquitectónicos, porque participó en el diseño de las gradas, estrados, es decir, era el escenógrafo, además de tener las labores propias de familiar de la Inquisición. Autos de fe que pretendían precisamente llamar a la prevención general, al escarmiento, a la disciplina social, hubo muchos, pero pasaba como con las demás cosas, que según iba la economía había más autos de fe. Por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVI se celebraron en Sevilla 23, mientras que en la capital, en Madrid, entre 1630 y 1680, ninguno. El último auto de fe
se celebra en Sevilla, en el año tan cercano al momento de la Constitución de Cádiz como 1781. Una pobre mujer que se entregaba al sexo con todos sus confesores. Veía visiones, naturalmente, 12 horas de proceso y no se arrepintió. Aquella buena mujer pensaba que aquella juerga con personas de tanta confianza no podía ser pecado y nunca se confesó. Se la dio garrote vil para dar la muerte en vez de por cualquier otro medio, y luego sus huesos fueron entregados al lugar del quemadero. Pero si los autos de Plaza Mayor son caros, no lo es tanto cualquiera que se puede celebrar dentro del espacio de una iglesia. Y aquí vamos a cerrar este capítulo con una referencia a la pintura de Goya, que se llama precisamente Auto de Fe o Inquisición. La encontramos en ese magnífico recinto y contenido de la Real Academia de Bellas Artes de Madrid. Allí se expone lo que sería la esencia del proceso penal inquisitivo, con los acusados ya prácticamente condenados, entregados a la autoridad de tribunal, con Coroza y con San Benito. Goya lo pintó entre 1812 y 1819, no lo vio. Ahí no podría poner Goya con alguno de sus dibujos y estampas, yo lo vi, pero desde luego lo pudo ver si estuvo en Sevilla en ese año del último auto de fe, o desde luego la memoria estaba bien viva cuando llega a Sevilla, bien cercano a todos. Y la Inquisición seguía bien cercana, de hecho le pisó los talones 2 veces a Francisco de Goya. La primera por los caprichos, que se los tuvo que regalar al rey para quitarse del medio y de las espaldas a la Inquisición, y luego, después de la francesada, cuando fue llamado a declarar sobre sus mujeres desnudas. Manifestaciones de la Inquisición sabemos hoy perfectamente que no se limitaron al mundo hispánico. Es más, algunos feroces críticos de la Inquisición española reconocen que en nuestro mundo cultural se quemaron muchas menos personas de las brujas que se quemaron en lo que hoy podemos llamar Centro Europa, Alemania. Los datos son espectaculares. La persecución de la herejía, la persecución de las conductas sexuales alternativas y la persecución de las mujeres. También tuvimos brujas de Zugarramundi, bien conocidas en nuestra literatura, pero la persecución de brujas en Alemania alcanzó, como muy bien ha puesto Zaffaroni y Marino Barbero, cifras absolutamente escandalosas. Los protestantes no solo quemaron brujas, quemaron también por razones de fe. Quizá el hecho más representativo sea precisamente la ira procesal del mismo Calvino, señor de Ginebra. Miguel Servet, que es un español huido de España precisamente por su condición de reformista, cree que ha llegado el momento de revelarle a Calvino la gran crítica que él tiene al protestantismo. Ha estado esperando, se ha hecho médico y ha descubierto cosas tan importantes como la circulación de la sangre. Pero por lo que pierde la vida es porque le quiere explicar a Calvino que les ha faltado a Lutero, a Zwinglio y a él acabar con el dogma de la Santísima Trinidad, que nadie entiende ni puede entender. Calvino le llama, llega Servet a Ginebra y allí lo pone en cadenas, lo mete en la mazmorra, le somete a tortura y lo mata públicamente. Y un modesto profesor de Basilea levanta su voz y se levanta contra Calvino y le dice a Calvino: no pensaste nunca decirnos que ibas a matar por ideas. Matar a un hombre no es defender una idea, matar a un hombre es matar a un hombre. Castielo.
Lo ha contado magníficamente en un libro que merece la pena ser leído a todos los efectos, Stefan Zweig, el gran escritor judío de entreguerras, hace esta novela del tiempo del primer manifiesto de la tolerancia religiosa. Y Castellio es un héroe de la modernidad. Hay una tabla de nácar, una tabla mexicana, que está depositada con otras 12 en el Museo Nacional de Argentina, en Buenos Aires, que representa la conquista de México. Y en esas tablas hay una que representa la creación de la ciudad. La ciudad es los hombres del poder, por supuesto no las mujeres. El edificio principal, pero ante el edificio principal está la horca y la picota. Adviertan ustedes el detalle con el que en esa época todavía de recuerdo casi vivo de la conquista se rememora la fundación de Veracruz. Traza arquitectónica, los primeros urbanistas y los políticos de la época definen el lugar. En el fondo tampoco hay mucha distancia en el lugar de ejecución de la pena capital de la colonia y el lugar en el que se ejecutaban las penas capitales, o mejor dicho, donde se acumulaban los despojos de las ejecuciones realizadas del Zompantli, bien conocido en la Ciudad de México, que se ubicaba donde, naturalmente, delante del Templo Mayor. Ese paisaje de ahorcados, de agarrotados, de cuerpos despedazados y expuestos, es un paisaje común a la Europa de la época. Contra ese paisaje se levanta el primero de todos, el Marqués de Beccaria. Cumplimos este año 200 años de la publicación de su librito, el Tratado de los Delitos y de las Penas. Es la primera voz que se levanta contra la pena capital. La única excepción que admite es el fin del Estado, y estamos hablando de ciudades-estado, es decir, de situaciones de auténtica excepción que tienen más que ver con la guerra y la independencia de cada lugar que con el derecho penal. Beccaria se levantó contra la pena de muerte, se levantó contra la tortura y levantó un monumento al pensamiento humanista y a la denuncia del antiguo régimen. Tibio es nuestro Lardizábal respecto de Beccaria, pero Lardizábal y Goya también, que estuvo en 2 ocasiones llamado por la Inquisición, tenían graves razones para no seguir a Beccaria en su denuncia general de la pena de muerte.